Y bueno, yo hoy quiero compartirles la palabra de Dios. Importante que el Señor nos hable, porque sin la voz de Dios, pues como dijimos el último día, no hacemos nada. Sin el consejo de Dios, por mucho que usted y yo queramos hacer, pues no somos nada, ¿no? Y el título que le he puesto al mensaje es La sensatez de Dios, locura para el hombre. Pero ahora podemos decir también, la sensatez del hombre es locura para Dios. Y quiero que vayamos directamente a la palabra del Señor, a 1 Corintios 18 en adelante. 1 Corintios, la primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Hemos dicho, la sensatez de Dios, locura para el hombre. Y la sensatez del hombre, locura para el Señor. Y fíjate lo que dice aquí la palabra del Señor. Es tremendo lo que hoy vamos a leer, ¿eh? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría y agradó a Dios salvar a los creyentes. Tremendo lo que está diciendo aquí. ¿Cómo dice? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos, tremendo esto, piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles es locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se glorie, glóriese en el Señor. Amén. Aleluya. Qué buena es la palabra de Dios. No es bueno decir que Dios bendiga su palabra, porque la palabra de Dios ya es bendita en sí misma. Así que no es que esté mal, son costumbres que tenemos, pero que tenemos que ir cambiando. La palabra de Dios ya es bendita en sí mismo, por lo tanto, no es necesario Dios bendiga su palabra. Es mejor decir qué buena es su palabra. Amén. Y aquí nos habla claro del título. Con el título y lo que hemos leído, yo creo que ya nos podíamos ir. Sinceramente, porque con el título es el resumen de todo lo que hemos leído aquí. Y dice bien claro lo que demuestra el título. Algunos dicen que Dios comete locuras. Yo creo que no. Bueno, si ha cometido alguna locura que no lo es escogernos a nosotros. Por lo menos a mí. Eso sí que es una locura. Pero entiendo que no es una locura de Dios, sino es algo que yo entiendo como locura. Porque si en el mundo entero, si hay alguien cuerdo y sensato, ¿quién es? Solo Dios. Si hay alguien cuerdo y sensato, solo es Dios.
Dios no comete locuras. Dios sabe lo que hace en todo momento. Pero ahora bien, todo lo que hemos leído aquí viene reflejado que cuando Dios se mueve, Dios se muestra al hombre, el hombre no entiende. El hombre no tiene capacidad para entender ni la voz de Dios ni las cosas de Dios. Si las entendemos es porque a Él le ha placido darnos a su Espíritu Santo. Pero claro, sin el Espíritu Santo en nosotros, todo lo que Dios dice, todo lo que Dios hace es locura. Porque para el hombre, cuando Dios se mueve y Dios hace cosas, es una auténtica locura. Nadie lo entiende. ¿Verdad que es así? Pero qué bueno es Dios, que en su cordura, entonces sí ha escogido a locos. Sí, yo digo muchas veces que la iglesia es un psiquiátrico. Yo el primer loco. El primer loco. Y la iglesia, sinceramente, cuando Dios recoge a sus polluelos, todos estamos locos. Y Dios restaura. Dios restaura nuestra mente, restaura nuestro cuerpo y así restaura nuestro corazón y a la vez el espíritu. Y de esa forma es cuando empezamos a entender. De esa forma es cuando la luz de Cristo quita la ceguera espiritual y empezamos a entender a Dios. Ahora aquí hay un problema. Cuando ya llevamos años entendiendo a Dios, surge un problema que hemos leído aquí. Y es en el versículo 22. Ya muchos que estamos aquí llevamos bastantes años en el Evangelio. Muchos que estamos aquí llevamos mucho tiempo en el Señor. Y igual que al principio, cuando nos enamoramos de Cristo, el primer amor nos hace cometer locuras santas. Amén. Nos hace cometer locuras santas. Pero aquí hay un problema. Y ya nos resabiamos, y ya nos creemos, ya somos, porque sabemos discernir la palabra del Señor. Mira lo que pasó. Esto no es nuevo, ¿eh? Versículo 22. Porque los judíos piden ¿qué? ¿Conoces lugares donde su emblema es campaña de milagros? Cerquita lo tenemos. Usted escoge. Los judíos piden señales. Los judíos piden milagros. Los judíos piden prodigios. Los judíos piden y piden y piden y piden y no hacen. Sinceramente, eso lo digo yo. Pero mira lo que dice la segunda parte del versículo 22, que también nos afecta. ¿Y los griegos qué hacen? Hermanos, a veces nos hemos desviado total y empezamos a meternos en la palabra de Dios y buscamos conocimiento. Y buscamos conocimiento, y buscamos conocimiento. Y no digo que esté mal, pero le voy a decir algo. Como usted se centre en buscar señales y conocimiento, va mal. Porque Dios no viene a dar señales ni a traer conocimiento. Viene a traer salvación. Viene a traer transformación. Viene a transformar nuestras vidas. No viene a sanarle solamente y únicamente. Él no viene cuando estuvo con nosotros en la persona de Jesús. Él no venía diciendo, ¡hey, vengan que hago milagros! ¡Hey, vengan que soy el más sabio del mundo! No, Él vino a decir, el reino de Dios se ha acercado. Y a través de mí ustedes tienen salvación. Y este mensaje parece que en los tiempos se está perdiendo. Porque se dan sermones elocuentes y se nos invita, que está bien, a estudiar la palabra, que está bien, y a leer muchos libros de demoniología, de no sé qué, de no sé cuánto. Pero señores, sí, está muy bien, pero no pierda la visión. No se vuelva loco como los griegos que solo pedían sabiduría. No se vuelva loco como los judíos que solo pedían señales y milagros. Porque nuestros ojos solo pueden estar puestos, dice la palabra de Dios, ¿en quién? ¿En quién? ¿En la sabiduría?
¿En las señales? Dígame usted, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿En quién deben estar puestos los ojos? En Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. La fe no viene por el conocimiento. La fe no viene por las señales. La fe viene por la transformación. ¡Aleluya! Cuando uno es transformado por Cristo, ¡aleluya!, ahí es donde viene la fe. Ahí es donde empiezan a correr de nosotros ríos de agua viva. Y ahí es donde empecemos el Espíritu Santo en nosotros. Y es donde empezamos a entender. Es cuando nos ponemos delante de la palabra y la palabra se revela porque Dios nos ha dado luz. Pero no para que empecemos pum, 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 pum. No, a ver quién da el sermón más elocuente. A ver quién hace el milagro más grande. Y los torpes detrás. Y resulta que se van detrás de los hombres que predican esto y Jesús va por otro lado. Esto pasó ahí. Los hombres iban detrás, tanto judíos como griegos, iban detrás de los hombres, de los grandes sermones elocuentes, de las grandes señales y prodigios. Y resulta que Jesús dice que no estaba ahí. Fíjate lo que dice el versículo 23, para que veas que no lo dice Iván, sino la palabra de Dios. Pero nosotros, ¿a quién predicamos? ¿A un sermón elocuente? ¿Predicamos a la sabiduría? ¿Predicamos a los señales y a los milagros? ¿A quién predicamos? Aleluya, espero que lo haga así. Pero seguimos. ¿Y a Cristo cómo? No a cualquier Cristo, sino a Cristo crucificado. Porque gracias a la cruz, al sacrificio en la cruz, nosotros somos salvos. No gracias a sus milagros, no gracias al conocimiento que Él da en su palabra. ¿Está bien? Pero nosotros somos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y no solo eso. Aleluya. Para los judíos, ¿esto qué es? ¿Para quién? Para los que piden señales. ¿Qué hacían los judíos antes en el versículo 22? ¿Pedir qué? Milagros, ¿verdad? Cosas elocuentes. ¡Uy! ¡Uy! Emociones. ¿Cómo nos gustan a los hombres las emociones? Por Dios. Allí donde hay una emoción, nos pasa a los jóvenes en cuanto empiezan a cumplir 13, 14 años, ¿dónde quieren ir? A donde hay emociones. ¿Por qué te crees que las discotecas están llenas? Porque la gente busca emociones. ¿Por qué usted? Bueno, yo no era mucho de eso, pero en mis tiempos ya había discotecas y discobares y todo eso, y la gente iba allí. ¿Por qué buscaba? Emociones. Pero resulta que los templos a veces se convierten en lugares similares porque lo único que venden son emociones. Y ahora nos vamos a la universidad, hermanos, donde la gente realmente va buscando conocimiento y está bien. Gloria a Dios que haya médicos, que haya de todo, ¿no? Gente preparada dentro del pueblo del Señor. Pero el problema está que de repente empezamos a creernos todos universitarios de Dios y empezamos a leer y a leer y a leer libros y a escudriñar libros y no tenemos ni idea muchas veces ni lo que nos dice, o a veces nos metemos tanto que nos creemos ya todos profetas, cuando el último profeta fue Juan el Bautista. Señores, la cuestión es que sigue diciendo el versículo 23. Para los judíos esto es tropezadero, porque solo buscaban señales. Y para los gentiles, ¿qué es? Aleluya. Así es, porque los gentiles, que en aquel tiempo la mayoría eran todos los que no eran del pueblo de Dios, pero sobre todo se denominaba a los griegos, que eran los que buscaban la sabiduría. Aleluya. Y empezaban. Y claro, me viene a la mente el sermón que dio allí, ¿verdad? El apóstol, ¿verdad? Que se quedaron todos anonadados. Allí eran todos súper sabios. Era un consejo de sabios. Y allí fue
lo vil y lo menospreciado. Y allí expuso la palabra de Dios, pero la palabra de salvación. Y se quedaron todos con la boca abierta. ¿Por qué? Porque esperaban un mensaje elocuente, un mensaje donde le seguirían señales. Y no, él lo que expresó simplemente es que sin Cristo el hombre, la mujer, no es nada. El mensaje sencillo, el mensaje que a usted y a mí me atrapó. Usted no se convirtió en una gran predicación. Lo tengo claro, no le conozco mucho, pero sé que es un humano igual que yo. Usted lo que le convenció fue la muestra de amor de los hermanos, del hermano, de la hermana, que le vino a traer el mensaje sencillo. ¿Sabe que Cristo le ama? ¿Sabe que Dios le está esperando? ¡Aleluya! Y después de eso es cuando Dios en nosotros nos empieza a mover y nos empieza a intrigar. Y está bien el leer y el escudriñar la palabra del Señor, porque en la palabra de Dios está todo consejo de Dios, como decíamos el domingo pasado. Amén. Aleluya. Y está bien, hermanos. Pero cuidado no pase el límite. Cuidado no haga como hicieron los griegos y se crea más sabio de lo normal. Por decirlo de alguna manera, más cuerdo de lo normal. Porque miren lo que dice el versículo ahora, la última parte del versículo 21. O vamos a leer el 21 entero, ¿vale? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿qué pasó? En la sabiduría de Dios, que es la sensatez de Dios, la cordura de Dios, el mundo, ¿qué pasó? No conoció a Dios. Y mediante la sabiduría agradó a Dios. ¿Salvar a quién? Por la locura de la predicación. Y sinceramente, no es que Dios esté loco, sino que hay que estar loco para predicar a Cristo. Esa es la cuestión. Pero Dios cogió ese formato. Vamos a lugares y nos dicen, no, mira el formato que nosotros tenemos en esta iglesia para evangelizar o para que crezcamos, es este, es el otro, es el de la moto. Pero resulta que Dios aquí dice que no, que solo hay uno. Y es el de la locura de la predicación. Aquellos locos, no que Dios esté loco, sino aquellos locos que escogió Dios. Yo, no sé si usted, ya no quiero decirle, pero yo sí era un loco. Y en cierta manera sigue estando loco. Porque poner las manos en el arado no es fácil, cuando no hay intereses personales. Poner las manos en el arado, cuando no hay un interés personal, es porque hay que estar loco. Sí. Y bendita locura de Dios. Porque lo mejor que he podido hacer desde que nací hasta el día de hoy, ¿sabes lo que es? Predicar a Cristo. Y no solo en un púlpito, sino en el día a día, en el vivir diario, en el caminar diario, a mi familia, a los que me rodean, allá donde trabajo, y aquí también, evidentemente, en la iglesia y en la congregación. Aleluya. Y eso es lo que usa Dios. Eso es lo que usa Dios, la locura de la predicación. Aleluya. A hombres y mujeres que se han enamorado de tal forma de Cristo que han perdido la cabeza por Cristo, porque están locos de amor, y entonces van y no les para nadie ni nada. ¿Qué les pasó a los discípulos? Antes de recibir al Espíritu Santo, ¿qué les pasó? Casi todos se escondieron, menos Juan, que estuvo por allí cerca, pero aún así también se escondía un poquito. Aunque estuvo al lado de María allí, pero también se escondía, no se dejaba ver. Eso antes de recibir al Espíritu Santo. Pero cuando ellos recibieron al Espíritu Santo, que usted y yo ya tenemos en el Señor, ¿qué pasó? Se volvieron locos. Pero locos de amor.
¿Quién les paró? Dígame usted. Cuando se juntaban 2, 3 en las casas, ¿les paró alguien? Dígame usted. Pero eran los mismos que cuando iban a un lugar ya había cientos o miles. Daba igual la predicación para 2 o 3 que para miles. Eran locos de amor por Cristo. Y este formato es el que usa Dios. Ahora le voy a decir algo. Aquel que tiene un interés personal, ¿usted cree que lo hace por la locura de amor hacia Cristo? Yo no le voy ni a responder, porque hay que ser muy torpe para entender quién va de listo en esta vida y quién quiere traer un evangelio según San me conviene, y no el evangelio de Cristo, que es el que profesa por el Señor y el que profesa que la salvación solo viene a través de Cristo Jesús y no por la sabiduría y no por los señales. Amén. Aleluya. Pero dice la palabra de Dios, según hemos leído, ¿a quién escogió Dios? ¿A los sabios? ¿Qué hemos leído? ¿A quién escogió Dios? ¿A los entendidos? Para llevar la locura de la predicación, según dice el apóstol Pablo, no iban bastos. Tiene que haber ocurrido algo tremendo. Y es la transformación. Escogió a lo vil y a lo menospreciado, pero no solamente para predicar y llevar la locura de la predicación, sino para ¿qué más? Para avergonzar. ¿Cuántas veces hemos visto, hermano, años y años predicando el evangelio en una iglesia donde nos volvimos clasistas y damos un mensaje que está bien, pero un mensaje contemporáneo, lineal, que está bien, y años y años y años y nadie se convierte? Y resulta que viene una persona que viene con el mensaje de Dios. ¿Cómo es el mensaje de Dios? Sencillo, práctico. Dios te ama, Dios quiere transformarte. ¡Aleluya! ¿Y qué pasó? Y vienen las conversiones. ¡Aleluya! Me viene a la mente el profeta Jonás. Usted sabe que Jonás era profeta. ¿Lo sabe, no? Sí, el que se le tragó el pez. Era profeta. Pero el profeta, siendo profeta, no entendió nada. Siendo sabio, teniendo conocimiento, porque en aquel entonces los que más conocimiento tenían de Dios, ¿quién eran? Los profetas. No había nadie más que tendría más conocimiento. Pero este profeta no entendió nada. Es más, ¿se escondía de quién? ¿De quién se escondía Jonás? Pero escucha, era el profeta, era el que más conocimiento tenía en aquel lugar. ¿Y de quién se escondía? Porque no estaba bien. Era conocedor, sabía, pero no estaba bien, hermano. Y a veces nosotros aparentamos estar bien y no lo estamos. Y estamos ahí con una fachada que no corresponde y resulta que nos escondemos de Dios. Y lo que necesitamos es ese encuentro con Dios. Tengamos conocimiento o no lo tengamos. Lo que necesitamos imprescindiblemente es el encuentro con Dios. Ahora, ¿sabe una cosa? ¿Sabe dónde recibió señal Jonás? Porque al final Jonás halló señal. ¿Qué significa? En el trato, en el quebrantamiento, en el lugar donde nos vemos solos, en el lugar donde no entendemos nada, en el lugar donde Dios nos trata personalmente. ¡Aleluya! Y ahí Jonás recibió señal en el quebrantamiento.
Y la señal que recibió Jonás fue tremenda, porque después de haber sido un hombre estudioso durante muchos años, un hombre con conocimiento durante muchos años, no le había servido para casi nada, sino que tuvo que ser en el quebrantamiento donde él recibió la señal del Señor. ¡Aleluya! Y nosotros a veces, no perdiendo el tiempo, pero sí nos metemos y nos enfoscamos en la palabra, creyendo que así soy mejor que los demás, o me meto buscando a ver la gran prédica elocuente donde las masas se conviertan, y me empiezo a divagar, sabiendo que sin Dios no soy nada, y sabiendo que Dios utiliza el formato de la locura de la predicación. ¡Aleluya! Sí, lo que estamos haciendo hoy, escuchar el mensaje de Dios como Él quiere, sin adulterar, tal como es, sin ponerle guirnaldas a las letras, sin ponerle adornos. Mire, yo sé que se puede pensar, ay, tenemos que buscar un formato para que la iglesia se llene. Es más, no, para que la iglesia se llene, no, para que la iglesia ya no quepamos y busquemos una nave. Mire, sinceramente, humanamente lo podemos hacer. Para mí sería fácil. Aun siendo pequeño en el Señor, tengo experiencia para llenar locales. Experiencia de lo que he visto y de lo que veo. Usted ponga ahora mismo ahí adelante campaña de milagros. O el día 19, el Día del Padre, y globitos por todos los lados. Y el Día de la Madre, y el Día de Navidad, y el día... Yo no digo que esté mal que se celebren estas cosas. Digo que cuidado con lo que atraemos al Señor a la gente. Cuidado. Porque si yo, mi pretensión o la suya es llenar este local de gente, son intenciones personales. Y eso es peligroso, amigo. Porque nada es de usted ni mío. Todo que corresponde a Dios y que vale el entorno de Dios, solamente el del Señor. Amén, amén, aleluya. Así que seamos sensatos y disfrutemos de la bendición de Dios, pero sin volvernos locos. Que no es más sabio el que más conoce. Es sabio el que oye y practica, el que oye y hace, el que pone por obras lo que ha recibido del Señor. Ese es el sabio y el sensato. Así que nosotros a lo que Dios nos llama, ¿y es a qué? A predicar a Cristo. ¿Y a Cristo cómo? ¿O los milagros? Dígame usted, ¿quiere que prediquemos de los milagros? Seguro que aquí usted sabe más que yo de eso. Le dejo un día y que venga y nos dice todos los milagros del Señor. A Cristo, y no a cualquier Cristo, sino a Cristo crucificado. ¡Ay, la cruz! ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Quien quiera ser mi discípulo, coja ¿el qué? Esto no es un mensaje de atraer personas, claro. Vemos la película, ¿verdad? Que es la cruz del Señor y ahora yo cargo la mía. No, es mejor el milagro. Claro, Dios hace milagros. Yo soy un milagro viviente de Dios. Y usted otro. Si está aquí es porque Dios le ha permitido estar y le ha librado un montón de cosas. Seguramente que un coche le podría haber pillado y está aquí. Y no hemos visto ni muchos milagros, pero Dios les ha hecho. Pero ¿cómo no vamos a saber los hijos de Dios que los milagros existen? Los milagros están. Si usted y yo somos un milagro viviente de Dios. ¡Claro!
Pero ¿gracias a quién? ¿Gracias a quién? Al mensaje de Cristo y Cristo crucificado. ¡Aleluya! Y así me viene otra vez la imagen del profeta Jonás. Claro, ¿cuál fue su cruz? A la boca del pez, al quebrantamiento, porque la cruz significa quebrantamiento, hermano. Y para que usted y yo seamos discípulos del Señor, tenemos que ser quebrantados y tenemos que ir en pos de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable, que es Cristo Jesús. Y Él nos enseñó cómo se puede glorificar al Dios Padre a través de la cruz. Y vayamos con nuestras cruces siguiendo al Señor, sabiendo que somos salvos. Quebrantados sí, como decía la palabra, quebrantados sí. Perdón, la palabra, la alabanza. Ya se ve la alabanza. Sí, cómo no. Cada día, de una forma o de otra, quebrantados, pero no derrotados. Aleluya. Y no nos afecta, hermano, porque seguimos viviendo en esa locura de amor por Cristo Jesús. Así que no se deje distraer, tenga cuidado, cuidadín, que le puede pasar como a los judíos entendidos. Oh, ¿cuántos sabían? Sabían mucho, sabían demasiado, que Dios tuvo que romper todo y tuvo que escoger a lo vil, no a lo entendido, para avergonzar a los sabios, ¿verdad? ¿Por qué la sensatez de Dios es locura para el hombre? Muy claro, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Entonces, cuando nosotros recibimos el pensamiento de Dios, para nosotros, ¿qué es? Una locura. Pero vuelvo a decirle, ¿Dios está loco? Aquí los únicos locos somos nosotros. Y vuelvo a repetir, y si estamos locos por Dios, pues gloria a Dios. Que no falte, hermano, que no falte el primer amor, que nadie le pare de llevar el Evangelio a donde Dios le lleve, pero no en su conocimiento, no en su capacidad. Ayer hablaba con el pastor Manolo y le decía, hermano, bueno, nos decíamos mutuamente, pero yo le dije, hermano, si Dios quiere algo de nosotros, no son capacidades. Y si Dios quiere a alguien con nosotros, no son gente capacitada. Quiere gente obediente. Y ahí es donde Dios trabaja, en el obediente. Por experiencia te digo, en las congregaciones que he estado, los capacitados han salido ranas, por norma general. Si decir rana en español es que han salido mal, que han abandonado, te han dejado tirado, no han sido responsables con su compromiso. Sí, por experiencia te lo digo. Ahora, los obedientes no a mí, Dios me libre. Los obedientes a Dios nunca dejarán tirado al Señor, ni tampoco dejarán sus compromisos con Dios, con la iglesia y con los hombres. Porque yo he hecho primero compromiso con Dios, pero también hice compromiso con esta congregación. Y sabe que en cierta manera también hice compromiso con usted. Y aquí me tiene. ¿Y eso no es una locura? Dígame usted. Pero no me ponga a mí, ahora póngase usted. ¿O qué pasa? Que la responsabilidad es sobre el pastor. ¿Qué se comprometió usted? Y ahora le vienen por todos los lados. ¡Pa! ¿Y usted qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Aleluya! Pues tiene que hacer lo mismo que hizo Cristo. Como oveja. Y nosotros que somos sus discípulos,
¡Clam! Guillotina y guillotina, casi a diario. Y a usted se va a apartar. Bendita locura de Dios. Perdonar. Bendita locura el amor a Dios, no locura de Dios. Cuidado, cuidado. Que una palabra lo pervierte todo, es como la levadura, ¿verdad? Un poco de levadura leuda toda la masa. Aleluya. Pero cuidado, amigo. Nosotros no necesitamos señales. No. ¿Son buenas? Sí, pero las necesitamos. Nosotros no necesitamos conocimiento en el sentido de adquirir conocimiento humano por capacidad humana. No. ¿Qué necesitamos? A Cristo. Aleluya. Así que seamos sensatos, seamos obedientes, caminemos con el Señor. Aleluya. Mire, hay una cosa bien clara. La religiosidad sabe lo que demanda. La religiosidad sabe lo que demanda. ¿Qué eran los judíos? ¿Qué eran los griegos de aquel tiempo? ¿Y qué demandaban? ¡Conocimiento! La religiosidad demanda conocimiento. Esto es tremendo. Pero el Espíritu Santo, dice su palabra, Él es el que vivifica y nos hace vivir por amor y en amor. Amén. Sin embargo, la religión acosa y acosa y acosa. Ahora se da mucho lo del acosamiento, bueno, el tema del Día de la Mujer, bueno, el feminismo. Bueno, sí, pues mire, ¿sabe una cosa? La religión acosa, pero Cristo no era religioso. Cristo era Dios. Y cuando se refirió a la auténtica y única religión, ¿sabe cuál la que dijo, verdad? ¿Se acuerda? ¿Cuál es la única y auténtica religión? Cuidar y cuidar del huérfano y de la viuda y guardarse del mundo sin mancha. ¡Aleluya! El necesitado, hermano. Dígame qué ha hecho por el necesitado. No quiero que me responda. Mira a ver lo que usted hace. Yo desde que me convertí a Cristo he hecho todo lo que he podido y más. Y no es que yo sea mejor que usted. Es que he entendido bien claro la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué lo hago? Porque las gentes lo exigen. Contra más exigen, menos haga. Eso es un consejo que yo le doy. Porque das la mano y se toman el pie. Pero para cortártelo. Claro, amigo. Pero debe estar en su corazón, porque Dios nos dice también en su palabra que son importantes. No tan importantes como el mensaje de salvación. Porque también el Señor en su palabra dice, por los pobres, dice que siempre estarán entre vosotros. Dejarles ahora, no es el momento. Y dice, ellos siempre van a estar entre vosotros. Pero ahora es otro tiempo. Ahora es el momento de que reciban la salvación. ¡Aleluya! Y luego ya se encarguen, no se preocupen, que siempre van a estar ahí. Así que no les queda tiempo. El tiempo que Dios le permita estar en esta tierra, ya saben, puede ayudar, y ayudar, y ayudar. Y que no se le gasten las pilas ni de Duracell ni de nada, las pilas de Cristo para ayudar, y ayudar, y ayudar, y ayudar, y ayudar. ¡Aleluya! Mira, ya hace muchos años que no veo cuando llega alguien y te quitan la chaqueta y dices, toma la chaqueta. Y cuando llega alguien sin una cosa que necesita de verdad, sí que es verdad, los tiempos han cambiado y no hay tanta necesidad aparente, pero hay muchas otras necesidades que nosotros no estamos cubriendo, hermano. Personalmente, no te hablo como congregación, que seguro que también. Pero mire a ver lo que Dios le demanda. ¿Conocimiento? ¿Señales?
La locura de la predicación. Sigue estando loco de amor por Cristo. Sigue haciendo las locuras del primer amor. ¿Cuántas locuras hemos hecho? Santo Dios. ¿Cómo me acuerdo? ¿Por qué me acuerdo con añoranza? Porque hoy no las platico tanto. Porque igual me he metido demasiado en leer libros. Y he dejado de subir al campo a ver la gloria del Señor. Y ver la gloria del Señor en los que me rodean. Usted sabe que se puede ver la gloria de Dios hasta en los fallos propios y en los fallos de los hermanos. ¿Sabe que se puede ver la gloria de Dios ahí? Sí, Dios lo muestra ahí también. ¡Aleluya! Y qué bendición es no perdernos ni un momento de esos. Yo no le estoy quitando de que estudie la palabra. Yo no le estoy quitando de que estudie libros. Le estoy hablando de prioridades. Y su prioridad es la misma que la mía. Cristo. Y Cristo crucificado. El Dios que trata, ¿verdad? El Dios que transforma. El Dios que nos lleva de victoria en victoria. Pero antes ha tratado nuestras vidas. Pero antes ha quebrantado nuestras vidas. De tal manera que cuando no éramos nada, cuando éramos barro, cuando estábamos hechos polvo, ahí es donde envió la señal, como al profeta Jonás. Dice en Isaías 29, en el libro del profeta Isaías, versículo 29, Isaías 29, versículo 9 en adelante, del 9 al 16. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros. ¿De quién cerró los ojos? De los entendidos, de los que tenían el conocimiento, los profetas. Y puso velo, ¿dónde? En las cabezas ¿de quién? De los profetas. Los videntes habla de profetas, de los entendidos, de los que sabían. ¿Qué hizo Dios ahí? Que les cegó completamente. Y no solo eso, dice, porque el Señor derramó sobre vosotros, no, versículo 11, y os será toda visión como palabras de libro, ¿qué? Tremendo. Tremendo, leían y no entendían, porque el Señor ya había visto que estos se iban por otros derroteros que no eran buenos, y dijo, y era su pueblo, eran los entendidos, eran los que trasladaban la palabra del Señor. ¿Y qué hizo? Estos se están yendo por lugares que no son buenos, y mira, no entendían nada, de golpe y porrazo Dios les cegó, y no entendían nada, y les dirigieren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Mira, cuando Dios dice basta, es basta. Y cuando Dios dice se acabó, se acabó. Y aquí pasó. Tanto listo, tanto entendido, y ya dijo, no, esto ya no puede ser, estos se van. Dice pues el Señor, porque este pueblo que se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento ¿de qué? De hombres que les ha sido ¿qué? Enseñado. Tremendo. Aleluya. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de ¿quién? De los sabios, y se desvanecerá la inteligencia de ¿quién? De los entendidos. Ay de los que esconden, perdonad, sí, seguimos, ay de los que se esconden del Señor, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? Y dirá la vasija de aquel que la ha transformado,
no entendió, tremendo. Lo que acabamos de leer es lo mismo que pasó al que hemos dicho antes, al profeta Jonás. Es lo mismo, pero antes de Jonás ya había ocurrido, ya tuvo que cegar. Y mira, y el Señor siempre, qué bueno y qué misericordioso es, que siempre va por delante y siempre que sus escogidos, a los que Él ha llamado, porque un profeta es un escogido de Dios. Amén. Pero cuando Él ve que el escogido de Dios se extravía, ¿qué hace? Lo que hizo a Jonás y lo que hizo aquí. ¿Qué hizo? Confundirles total, cegarles total. Ay, amigo, ¿pero qué le pasó al apóstol Pablo? ¿Usted se cree que el apóstol Pablo, antes de conocer a Jesús, era un insensato? Era insensato, sí. ¿Pero usted cree que no tenía conocimiento? ¿Usted sabe que era fariseo? Sí, fariseo no es aquel que es un hipócrita, no. En aquel tiempo un fariseo era un hombre docto, un hombre preparado en la palabra, un hombre estudioso en la palabra. Ese era Pablo. Conocía de pe a pa la Torá, la palabra de Dios, le sobraba conocimiento, pero no había recibido ¿a quién? Al dador de la vida, al que da el conocimiento, al sensato, al cuerdo, a Dios. ¿Y qué hizo Dios cuando iba camino a Damasco en el caballo? ¿Qué le hizo? Le tiró del caballo y ¿qué? Le cegó a su conocimiento, le cegó al conocimiento religioso que había aprendido en las sinagogas. Y a veces a nosotros nos tiene que tirar todo el conocimiento evangélico que hemos conocido, que no viene de la parte de Dios, para volver a Él y mostrarle nuestro corazón como es. La necesidad, porque usted y yo, a pesar de llevar años en Cristo, somos necesitados de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué queremos? Y mire, si nos tiene que tirar 1000 veces del caballo, que nos tire, pero mejor es eso que seguir siendo un ciego que se cree que ve, como Casimiro, ¿no? Casimiro, sí, Casimiro. No, nos reímos, pero esto es muy fuerte lo que estamos hablando hoy, ¿eh? Esto es muy serio. Que nos tire del caballo las veces que haga falta, pero que a nuestras vidas llegue de nuevo ese mensaje de amor y de esperanza, ese mensaje llano, donde nosotros no nos cansemos de decir a la gente: ¿sabe usted que Dios le ama? ¿Sabe usted que Dios le anhela? ¿Sabe usted que Dios le puede ayudar? ¿Sabe usted que Dios tiene los brazos abiertos? ¡Aleluya! Sí, eso es lo que necesita la gente. Y luego ya tendremos tiempo, mejor dicho, ya tendrá tiempo el Señor para discipularles. Cuando te dé un ministerio, pues bueno, entonces sí, capacítese para cumplir con excelencia el ministerio que Dios le ha dado. Pero vuelvo a repetir, cuidado, que en aquel entonces para ser profeta o para ser fariseo tuvieron que ser discipulados y preparados. Pero aún así, ¿qué les pasó? Que por mucho que sabían, no se libraron de extraviarse. Así que agarrados, asidos a Cristo, y no nos separaremos de Él nunca, nunca. Y dice la palabra del Señor que todo pasará, pero su palabra y Él nunca pasará. Y el que permanece en Él, ¿qué dice la palabra? ¿El qué? ¿El que sabe de Él? El que sabe de Él, no. El que sabe de Él, no. El que permanece de Él. Aleluya. Sí que es verdad que para permanecer en Él, primero hay que saber quién es Dios. ¿Y cómo sabemos quién es Dios? Cuando nos encontramos con Él. Amén. Así que vayamos. Mira, es tremendo. Vemos un montón de gente
que se preocupan. En el cielo ya sabemos que hay seres extraños. Unos tienen alas, un montón de alas. Los querubines, los ángeles tienen alas y los querubines tienen muchas alas. Pues algunos se han empeñado por saber cuántas alas tienen los querubines. Tremendo. Y otros se empeñan, también hay unos seres con muchos ojos. Oye, pues algunos se empeñan en saber la dioptría que tenía cada ojo. Es verdad, y se meten y escudriñan cuántas dioptrías tenían esos seres. Pero por Dios, esa es la sensatez del hombre, que es locura para Dios. Dice, pero estos han vuelto locos. ¿Pero qué les importará a ellos? ¿Me está entendiendo? O, a ver, ¿de qué gramaje o qué, cómo se llama el oro, se mide por quilates? ¿De cuántos quilates es el mar de las calles, ¿no? De las calles de la Nueva Jerusalén? ¿De cuántos quilates es el oro? Pero por Dios. O el agua, ¿de qué pureza? Del mar de cristal. Pero por Dios. Y dale, y pum, y se empeñan ahí, y dale. Santo Dios. Que está bien que usted estudie, que está bien que usted escudriñe, pero tenga cuidado. Mire, y le voy a decir algo, yo a veces he tenido que decir a personas locas de verdad, locas con certificado médico, decirle, mira, no leas más libros cristianos. Sí, hermano, porque les pasaba esto y no andaban bien. ¿Entiende? ¿Usted se imagina una persona así? Que no anda bien y empieza a salir por la calle. ¿Usted sabe los ojos que tenía? Perdón, me río, pero es que es por no llorar. Sí, es muy serio esto. Por Dios. Tan sencillo predicar a Cristo. Es tan sencillo seguir a Cristo. Es tan fácil el Evangelio que Dios nos muestra, que nosotros no ponemos más que trabas. Y para acabar vamos a Juan 9, el Evangelio de Juan, capítulo 9. Del 29 en adelante. Juan 9, del 29 en adelante. ¿Lo tenemos? Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Esto lo decían los judíos, ¿vale? Para ponernos en situación. Los judíos decían, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, se referían a Jesús. Pero respecto a ese, sabemos muy bien la Torá, sabemos muy bien lo que conocemos, pero respecto a ese, eso decían los judíos, ¿no? No sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Estaba hablando un hombre que era ciego de verdad y recibió la vista. Y se va él cuando recibió la vista, porque el Señor había sido misericordioso con él, había recibido una señal. Él se va ¿dónde? ¿Sabe dónde fue? ¿Sabe dónde fue este hombre? A la iglesia. Fue a la sinagoga. Ni corto ni perezoso, amigo. Vino corriendo a la iglesia, a la sinagoga, y empezó a decir las maravillas que Dios había hecho. Y seguimos leyendo. Ya verán lo que le pasó. Tremendo esto. Espero que no nos pase a nosotros esto nunca. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Eso dicen los judíos. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y respondieron y dijeron. No, perdona, lo que hemos leído lo decía el ciego. Y ahora dicen los judíos. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Oye, hay quien se empeña en eso. Te pasa esto porque estás en pecado. Te ha venido este cáncer porque estás en pecado. Te ha pasado lo otro porque estás en pecado. Porque estás en pecado. Oye, claro, yo estaba en pecado y Cristo ¿qué hizo?
Aleluya. Y eso ahora nos exime de las consecuencias del pecado anterior. La causa del pecado es muerte y eso permanece. Y si usted antes de conocer a Cristo ha tenido una mala vida como yo tuve, eso tiene unas consecuencias antes y después de Cristo. Pero yo no le voy a echar la culpa a Dios, ni le voy a decir yo a alguien, usted está enfermo por su pecado. No, usted puede estar enfermo porque antes de conocer a Dios, su mala vida. ¿Me está entendiendo por dónde voy, verdad? Cuidado con ser parte y juez de lo que les suceda a los demás. Respondieron, nosotros, el versículo 34, respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Le expulsaron de la iglesia. De la iglesia le expulsaron. Un hombre que había recibido sanidad de Dios, la luz de Dios, fue corriendo a la iglesia, a la sinagoga, y resulta que allí los que sabían, los que estaban puestos, los que ya no había por dónde les tosieran, porque todos los versículos de la Biblia se lo saben, porque sí, estos eran ellos. Los fariseos sabían todo, más que usted y que yo, en 100 vidas. ¿Y qué hicieron? Cuando vino alguien a decirle, yo he recibido señal de Dios, Dios ha sido misericordioso, ahora veo, antes no veía y Dios ha hecho el milagro. ¿Qué hicieron los religiosos? Los que exigen conocimiento, echarle. Pero mira lo que dice el versículo 35, tremendo esto. Y oyó Jesús que le habían expulsado. Aleluya. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Aleluya. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Aleluya. Y él dijo, creo, Señor, le adoro, te adoro. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, para los que no tienen conocimiento, entiendan, para los que no saben nada, sepan, porque a lo vil y a lo menospreciado ha escogido Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Y seguimos leyendo la palabra de Dios. Y los que ven, sean cegados. Claro, se refiere a los que ven en su propio conocimiento o en el conocimiento adquirido de hombres y no el de Dios. Y esos son cegados. Y amén, ahí se acabó. Cuidado con el saber religioso y obviar quién cambia, quién transforma las vidas. Aleluya, este ciego Dios lo sanó. Tremendo. Y ahí es donde Dios opera. Amén. Cristo Jesús ha sido hecho por Dios. Para nosotros, sabiduría, justificación, santificación y redención. Para el que se glorie, glóriese, como hemos acabado el último versículo del primer capítulo que hemos leído de Primera de Corintios. Para que el que se glorie en el Señor. Amén. Si usted quiere ser entendido en las cosas del Señor y anhela entender las cosas de Dios más, pues al igual que el que anhela obispado, buena cosa la anhela. Póngase de pie conmigo.